Expansiones y contracciones. Esto es muy fácil. Lo que vamos a hacer simplemente es multiplicar a la f de x por una constante k, por un número k. K por f de x, nada más. Si k es mayor a 1, hay expansión. Si es 2, 3, 4, hay expansión. Si k es menor a 1, 0,5, 0,6, o sea, un medio, un tercio, un quinto, un número menor a 1, hay contracción pura. Y después va a haber contracción y expansión con reflexión, pero enseguida. Vamos con la gráfica acá. Primero en azul. En azul está esta función, y igual un quinto de x por, bueno, créanme porque esto lo hice con el simulador, está factorizado, un quinto de x por, le agregué el factor un quinto para que me quedara no tan arriba los picos, un quinto por x menos 2, por x menos 4, está factorizado de una cúbica, es una polinómica, tiene tres raíces reales distintas, menos 2, 0 y 4, ¿o no? Las tres raíces, la azul, x1, x2, x3. Y lo mismo las expandidas o contraídas, porque si un valor de x hace 0 a la f de x, hace 0 a k por f de x, porque k por 0, 0. O sea que los ceros son los mismos. Es como que las curvas quedan ancladas en esos tres puntos, x1, x2, x3, en esos ceros. Bueno, vamos a la expansión. La verde está, la expandida es la verde. Entonces, si k es mayor a 1, por ejemplo, la verde, supongamos que k vale 2, y acá para no anotar todo de nuevo puse 2 por f de x, ¿o no? En la verde. Directamente anoté la función y igual a 2 por f de x. O sea, 2 por un quinto, por x más 2, por x menos 4. ¿Y qué efecto tiene? El efecto que tiene es lo expande o la estira verticalmente. O sea, la estira así verticalmente. O sea, acá tenía este pico. En este pico del azul tenía un valor de i de 1. Bueno, ahora tenía un valor de ordenada de 2. O sea, está expandida la ordenada. ¿Cierto? Muchos dicen, no, contraída. No, no está contraída, está expandida. Vos tenías inicialmente un valor de ordenada acá, en el vértice, un valor de ordenada 1, y ahora, en esta que está en verde, tenés en ese mismo punto de abscisa, tenés una ordenada del doble, se expandió. Y lo mismo pasa con este valle. Este valle, acá en azul, correspondía a esta ordenada, menos 3,4, digamos. Bueno, ahora es el doble, menos 6,8. Se expandió. O sea, la verde está expandida respecto de la azul. La ordenada está expandida, o sea, la i. Para el mismo valor de x, la i es el doble. Justo ahí tenés un valle, ¿o no? Bueno, y en verde, para el mismo valor, tenés el doble de ordenada. Y la función es la ordenada, así que la que estamos expandiendo es la función siempre. Todo se lo hacemos a la i nosotros, la expansión, la contracción. Y la contracción se logra cuando la contracción en rojo es cuando la constante k es menor a 1. Por ejemplo, un medio. Ahí está en rojo. La he anotado así, como un medio por f de x. Un medio por f de x, para no repetir todo, ¿no? Un medio por un quinto por x, por x más 2, por x menos 4. Ahí la tengo contraída. Observen cómo ahora, para el mismo valor que antes había una ordenada de 1, ahora hay una ordenada de un medio, la mitad. Por eso se contrajo. Se contrajo. La ordenada se contrajo a la mitad. Acá teníamos 3,4 negativo, la ordenada del azul, ahora es la mitad. 1,7 negativo. La mitad de lo que era antes el azul. O sea, hay contracción. Eso sería expansión y contracción pura. Multiplicar a la función simplemente por una constante k positiva, mayor a 1 te la expande, menor a 1 te la contrae. Y también puede ocurrir esto que se observa acá, que haya una expansión con reflexión. Por ejemplo, esto ya lo habíamos visto antes, no de esta manera, pero lo habíamos visto. Esta es una función i igual a x cuadrado, una de las, bueno, las dos son de la familia de parábola i igual a x cuadrado. Cuando el a es 1 positivo, está en azul. 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, estamos en este punto, menos 2 al cuadrado 4, estamos en este punto, bueno, es la famosa parábola cuadrática, la más común. ¿Qué pasaba cuando el a valía menos 2? Bueno, el menos era que las ramas iban para abajo, y además, al valer menos 2, aparte de haber una reflexión, porque a la función de alguna manera la estamos multiplicando por un número negativo, recuerde que hace un ratito vimos que cuando multiplicamos a la f de x, a toda la función, por un número negativo adelante, se reflejaba la i, la cambiábamos de signo, se reflejaba respecto al eje x. Y acá la cambiamos de signo porque la estamos multiplicando por menos 2, o sea, la estamos cambiando de signo, pero además le estamos provocando expansión, porque la estamos multiplicando por una constante k
Claro, menos 2 no es mayor a 1, pero el módulo de menos 2 es mayor a 1, ¿no? Entonces acá hay expansión, pero con reflexión, porque la constante K es negativa. Entonces, fíjense, acá teníamos, primeramente, podemos decir que cuando X vale 1, cuando X vale 1, Y vale 1. Digamos, acá tenemos, digamos, la función 1. Ahora, en la nueva función menos 2 por X al cuadrado, cuando X vale 1, 1 al cuadrado 1, 1 por menos 2, menos 2. Entonces, ¿qué tengo ahora? Que la función ha aumentado, o sea, se ha expandido, pero se ha reflejado. Expandido porque, bueno, en valor absoluto ha aumentado, o sea, ha estirado, pero también ha habido reflexión. O sea, hay expansión, pero con reflexión. O sea, bien, y acá teníamos expansión pura. Esto era solamente expansión pura. O sea, cuando K era mayor a 1, pero K es positivo, acá está aclarado, ¿o no? ¿Mm? Para que no digan que no está aclarado, está aclarado. Esto es válido para K mayor a 0, o sea, K positivo. Significa expansión pura, contracción pura. Si K es mayor a 1, entre 1 e infinito, sin tomar el 1, obviamente, si K es 1, no pasa nada con la función. Si multiplico por 1 la función, es la misma función. Pero si K es mayor a 1, hay expansión pura. Si K es menor a 1, es contracción pura, entre 0 y 1, el valor de K. Menor a 1, pero positivo, ¿o no? Y si no, puede haber contracción con reflexión. O sea que como que se solapan de alguna manera las dos transformaciones. Y acá está terminado de ejemplificar, con un solo cuadro de doble entrada. ¿Cierto? Acá tengo un cuadro de doble entrada. Fíjense, se puede entrar por la fila, por la columna. Veamos primero, en este cuadro de doble entrada, veamos primero, o enfaticemos primero en, digamos, esta primera fila. Acá es lo que explicamos en el primer gráfico. Si K es positivo, es esta primera fila. Entonces, si K es positivo, o sea, mayor a 0, la original es la azul y la transformada es la roja. Siempre la original es la azul. Fíjense que hizo el mismo rulito del azul para todas. Es la misma la original. Y la roja es la transformada. Entonces, acá hay expansión pura. La roja con respecto al azul. Se expande puramente. Acá hay contracción pura. O sea, la roja respecto al azul está contraída, menor ordenada, ¿cierto? Más chiquita la ordenada, contraída, puramente. Y en el segundo cuadro, si esta fila acá me la llevo ahora para poner la atención, la segunda fila de esta tabla de doble entrada, es cuando el K es negativo. No enfaticé mucho en la parte de las columnas. Fíjense, en esta columna vertical, la primera columna, es para el módulo de K mayor a 1. Acá es K directamente mayor a 1, y acá es el módulo de K mayor a 1, pero K negativo, o sea, un K de menos 2 podría ser. Acá estaríamos, por ejemplo, con un K negativo, cuyo módulo es mayor a 1, o sea, menos 2. Acá hay reflexión, porque K es negativo. Siempre que hay negativo va a haber reflexión respecto del eje X, no cualquier reflexión, ¿cierto? Reflexión respecto del eje X, ¿no? No la otra reflexión, la otra era una otra reflexión más rara, si se quiere, ¿no? Entonces, reflexión respecto del eje X y además expansión porque el módulo de K, el módulo de menos 2 es 2 y 2 es mayor a 1. Entonces, si el módulo de K es mayor a 1, hay expansión. Entonces, en esta primera fila hay expansión. Puede haber expansión pura o expansión con reflexión. Y en esta segunda columna tenés contracción pura o contracción con reflexión. Acá tengo contracción, pero además reflexión. ¿Por qué? Porque K es negativo, estamos en esta segunda fila, K es negativo, o sea, hay reflexión, pero además su módulo es menor a 1, menos 0,5, menos 0,4, lo que quieran ustedes. Entonces ahí tenemos contracción, perdón, pero con reflexión. Lo que estaríamos poniendo ahora, para relacionarlo con otra cosa que ya hemos visto, que no sea chino básico esto, la I igual a X al cuadrado. ¿Qué pasaba cuando vos le ponías 2 por X al cuadrado? Bueno, eso lo vimos, lo hicimos, está graficada en el apunte. 2 por X cuadrado, ¿qué pasaba? Las ramas cada vez era más puntiaguda la función. O sea, si tenía un A de 1 era más amplia, si tenía un A de 2 era más puntiaguda, si tenía un A de un medio por X al cuadrado, era más amplia. Todo eso lo vimos, ¿se acuerdan? En la familia parábola igual a X al cuadrado está eso. Bueno, eso ahí estamos jugando con ¿qué? Estamos jugando con expansión o contracción. Prácticamente no lo vimos de esa manera en ese momento, pero estamos jugando con expandir o contraer la función. O sea, una función que originalmente, por ejemplo, a ver acá, para x igual 1 valía 1, en la 2 por x cuadrado estábamos aplicando una expansión pura.
en la roja, digamos. Y en la verde, bueno, si pongo verde ahí se me va a encimar todo, y en la verde, bueno, lo voy a correr un poquito, pero en la verde está habiendo una contracción pura, ahí habría expansión y contracción. Muchos dicen, no, que parece que, muchos dicen que la roja se contrae, muchos dicen, yo he escuchado a los alumnos, se contrae con respecto al eje Y, no, eso no existe. ¿Qué contracción respecto al eje Y? Eso no existe. Lo que está pasando es que está aumentando la ordenada, se está expandiendo la función, y la función es la Y, o sea, la ordenada está aumentando. Por eso la flecha roja es más larga que la flecha azul, y la flecha verde es más corta que todas las demás, porque está contraída la función, ¿no? Y lo mismo si las llevo, por supuesto, si las llevo para otro lado, por ejemplo, bueno, la roja ahí se me sale de escala prácticamente, esta se me sale de escala. Pero bueno, en la azul, cuando X vale 2, 2 al cuadrado 4, la otra valdría 8, y la verde vale la mitad. La verde siempre presenta una contracción respecto del azul, y la roja también, ¿o no? Así que bueno, eso sería expansión y contracción puras. Y la otra familia, que también la habíamos representado, ¿se acuerdan? Antes la habíamos representado, es agregando un signo menos, ¿o no? Si agregamos un signo menos a las funciones, aparte ahí, con el menos solo, con este menos solo, habría una reflexión solamente. O sea, cuando multiplicamos por una constante k de menos 1, hay reflexión, pero no hay expansión ni contracción, hay solamente reflexión respecto del eje X. Ahora, si multiplico por menos 2, hay reflexión con expansión, y por menos un medio, reflexión con contracción. Y ahí se genera la menos 2x cuadrado en rojo, la menos 1x cuadrado en azul, la menos un medio de x cuadrado en verde, con el menos adelante, con el A negativo, siempre las ramas van para abajo porque se me ha reflejado. Y con el 2 se me ha expandido y con el 1 medio se ha contraído. Bueno, así que es medio reiterativo.